10 trabajos que desaparecerán o cambiarán radicalmente con la inteligencia artificial. Pulso Sintópico, con Bobby Cuba. Bueno, bienvenidos a mi podcast Pulso Sintópico. Yo soy Bobby y hoy vamos a mencionar algunos trabajos que se transformarán, algunas profesiones que tendrán transformaciones y que ya las están teniendo poco a poco, donde ciertas labores o trabajos desaparecerán como tal y surgirán otros dentro de la misma profesión o se transformarán. Creo que es un tema que está muy presente hoy en día, crea mucha preocupación y bueno, hablaremos de esto, haremos una especie de reflexión. Comenzamos. Bueno, ya estamos en mi radar. Hoy tengo en el radar tres temas fundamentales. El primero, la inteligencia artificial no solo automatiza tareas, también automatiza decisiones. O sea, en la era industrial, las máquinas reemplazaron músculos. En la era digital, los algoritmos están reemplazando criterios. Esto significa que muchos trabajos no desaparecen por falta de necesidad, sino porque el sistema toma decisiones solo. Esto es muy interesante. Que uno piensa y dice, bueno, tal trabajo no puede desaparecer porque es necesario. Bueno, sí, es necesario en la manera en que se hace tradicionalmente. Pero con las posibilidades que abre la inteligencia artificial, pues a pesar de ser necesario, puede desaparecer como tal y reemplazado por sistemas más avanzados. Lo segundo que tengo en mi radar es, bueno, el 45% de las actividades laborales actuales pueden ser automatizadas, según un estudio de McKinsey. Pero esto no significa que desaparezcan 45% de trabajos, sino que cuentan con tareas reemplazables. El impacto real dependerá de cómo los gobiernos y empresas reaccionen. O sea, de nuevo, no quiere decir que van a desaparecer todos, sino que, bueno, los que sean reemplazables lo serán, los que no, no. Y por último, en mi radar tengo que la inteligencia artificial no viene a destruir empleo, sino a reconfigurar el mercado laboral. Cada revolución tecnológica cambia roles. La pregunta crucial no es qué trabajos desaparecen, sino qué habilidades humanas seguirán siendo insustituibles. Y esto se ha vivido en épocas recientes, en tareas o en profesiones como la fotografía, por ejemplo. En una época el fotógrafo era el único que tomaba fotos, tenía los equipos para eso. Y si querías una foto, pues dependías del fotógrafo. Hoy en día, todo el mundo puede tomar una foto de calidad con su teléfono celular. Sin embargo, la profesión de fotógrafo no desapareció, solo que
se concentró en la fotografía artística, ya no en la fotografía, digamos, de carácter, ¿cómo decir?, personal. O sea, no desaparece la profesión, simplemente se desplaza hacia donde la tecnología no pudo reemplazar. Y eso es lo que sucede. Y es lo que va a suceder. Bueno, hasta aquí mi radar. Continuamos. Bueno, ya estamos en el análisis de hoy. En el análisis de hoy, la inteligencia artificial despierta dos emociones colectivas. Por un lado el miedo y por otro lado el asombro. O sea, el miedo a ser reemplazados y el asombro por las posibilidades que se abren. Pero quizás la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos listos para redefinir nuestra identidad más allá del trabajo? Porque durante siglos, lo que pensábamos de nosotros mismos estuvo asociado a lo que hacemos o hacíamos. Por ejemplo, soy maestro, soy escritor, soy chofer, soy editor, soy músico, etc. Sin embargo, en un futuro cercano podríamos decir, bueno, soy quien aprende o soy el que imagina o el que crea. O sea, no lo que produzco, sino lo que significo. El valor humano se traslada desde la ejecución hacia la intuición, la sensibilidad y el propósito. Básicamente. Y bueno, vamos al tema principal, que son estos 10 trabajos o profesiones que están desapareciendo o mutando con la inteligencia artificial. Pero es importante señalar algo. O sea, no todos desaparecen totalmente. Algunos simplemente se transforman. ¿Ok? Esto es importante decirlo. Bueno, comenzamos con el trabajo número 1 o la profesión número 1. Lo que es las llamadas telefónicas de soporte al cliente o estos centros de atención o soporte al cliente. O sea, la inteligencia artificial conversacional maneja más del 80% de las consultas básicas. Eso es ya hoy mismo. ¿Qué es lo que queda para el humano? Bueno, estos casos complejos y de empatía real. El trabajo número 2 son los cajeros y atención en las tiendas. Ya lo vemos en muchas tiendas, estas cajas automáticas de pago sin contacto. Y incluso hay tiendas sin empleos, como estas de Amazon Go, donde, bueno, el rol humano se vuelve supervisión y experiencia personalizada. O sea, por ejemplo, vemos en las tiendas de mercado donde hay estas secciones de cajas automáticas donde uno mismo paga lo que compramos. A pesar de que son automatizadas, siempre alguien conservó su trabajo. Hay un supervisor que tiene experiencia y que supervisa cómo cada cual va utilizando la máquina y si alguien necesita ayuda. O sea, se perdieron algunos trabajos, pero siempre se conservó alguno. En este caso específico. Ahora vamos a ver número 3, lo que son los conductores de taxis, camiones que se dedican a la entrega de paquetes, etcétera. O sea, los vehículos autónomos
más esta logística inteligente. Es una transición lenta por su complejidad, pero es inevitable. En algún momento en el futuro, y no muy lejano, la mayoría de los vehículos que circulen por las calles en las grandes ciudades circularán sin chofer, de manera autónoma. No hay duda de eso. Ahora, de todas formas se van a necesitar operadores de sistemas y monitoreo, porque aunque estos carros transiten por las calles, y estoy hablando no de los carros privados, estoy hablando de los carros que prestan servicio, repito, como taxis, camiones, etc. Tienen que ser supervisados, porque están realizando una labor. Entonces, bueno, sí, se perderán empleos de choferes, pero se crearán empleos de operadores de sistemas y monitoreo. Entonces, los choferes que puedan aprender el nuevo trabajo de operadores de sistemas y de monitoreo, pues van a conservar su trabajo. Simplemente va a cambiar el tipo de trabajo, pero van a conservar su trabajo. Lamentablemente los choferes que no puedan hacer la transición, pues sí perderán el empleo. Pero bueno, ahora sí, como dice el dicho, el que no se adapta perece. Lamentablemente. Pero bueno, el empleo número 4 de estos 10 que estamos analizando ahora, que no quiere decir que sean los únicos, está en el trabajo tradicional de recepcionistas y asistentes administrativos. O sea, los que llevan las agendas, en las llamadas, toman reservaciones, todo eso es automatizable. Sin embargo, se abre un nuevo rol, un nuevo trabajo, que es el gestor humano de relaciones laborales, que es muy importante. Porque aunque algo sea automatizable, en muchos casos debe de haber siempre un contacto humano, porque estamos prestando servicios a seres humanos. Entonces, bueno, se perderán unos trabajos de recepción, pero se crean estos nuevos trabajos de gestor humano, etc. El trabajo número 5 es editores de texto y correctores. Es un trabajo que en una época fue muy importante y daba mucho empleo. Desde hace ya algún tiempo se han venido reemplazando, ¿no? En la medida en que la tecnología ha ido desarrollándose. Pero ahora, con la inteligencia artificial, estas labores, o sea, los textos se pueden corregir en estilo, coherencia y gramática en segundos. Sin embargo, los humanos se volverán curadores y estrategas narrativos de estos textos. Número 6, tenemos los traductores tradicionales. O sea, la traducción automática es casi instantánea. Ahora, bueno, está la traducción cultural, el tono, la sensibilidad, el contexto. O sea, dependiendo de qué es lo que se pretende traducir, pues siempre habrá una persona que hará ese trabajo. ¿O no? Y un trabajo clásico que ya mencioné, la fotografía de eventos y retratos básicos. O sea, la inteligencia artificial hoy en día genera fondos, iluminación, poses, etc. Pero, como ya dije, ese fotógrafo de eventos desaparece. Pero el fotógrafo de arte conceptual y narrativa visual no, siempre va a existir. Porque es arte, es lo que el ojo humano ve y quiere perpetuar a través de una foto. Hasta ahí no llegará inteligencia artificial. Estamos mirando ahora la profesión número 8 de 10 como abogados juniors. O sea, son estos abogados que comienzan su carrera y la mayoría son designados a trabajos de oficina,
de revisar contratos y papeles antes de ir a las cortes y etcétera. Bueno, la inteligencia artificial revisa contratos más rápidos y sin errores humanos que los abogados. Ahora, muchos de ellos se están o van a trasladarse o se mueven a lo que le llaman la negociación y la estrategia dentro del marco jurídico en que se desempeña. Número 9, están el trabajo de analistas de datos sin criterio interpretativo. La inteligencia artificial detecta patrones, pero no entiende el impacto humano. Por lo tanto, la profesión va a evolucionar hacia lo científico, o sea, de datos éticos, etc. Y por último, profesión número 10, están los profesores que solo repiten contenidos. La inteligencia artificial puede explicar cualquier tema, pero claro, no puede inspirar, no puede tocar el alma de la gente. Por lo tanto, la educación del futuro será narrativa, mentoría y acompañamiento emocional. O sea que no desaparece el trabajo de profesor o maestro, sino que cambia el rol. O sea, siempre van a utilizar la inteligencia artificial como herramienta y ellos harán un acompañamiento narrativo o de mentoría, etc. Y bueno, muy interesante porque, repito, hemos aprendido o hasta aquí que las profesiones no desaparecen por completo, los trabajos, sino que se transforman. Y eso, bueno, es bueno en el sentido de que si bien mucha gente perderá su empleo, creo yo que la mayoría lo va a conservar. Va, repito, a depender de la capacidad de cada cual de adaptarse a las nuevas formas y así poder sobrevivir. Y bueno, hasta aquí el análisis de hoy. Continuamos con Para Ver y Oler. Bueno, para ver o leer, si quieren profundizar más en este tema, les voy a hacer unas recomendaciones que ya les he hecho en el pasado, pero que es lo mejor para entender todo este tema de la inteligencia artificial y la relación con los humanos. Y está el libro Life 3.0 de Max Tegmark, que ya lo recomendé, que es sobre el futuro de la inteligencia y la humanidad. Y está la película Her del 2013, esta es la película donde el personaje establece una relación con una computer, en fin, que es para cuestionar la identidad humana frente a la inteligencia artificial. Creo que estas dos obras, un libro y una película, pues puede ilustrar y profundizar en este tema de las profesiones y la inteligencia artificial. Continuamos con el cierre, no te vayas. Bueno, ya estamos en el cierre. Y solamente decir que el trabajo, si piensas que el trabajo te va a quitar, que la inteligencia artificial te va a quitar tu trabajo, pues creo que lo mejor sería uno pensar qué es lo que uno puede hacer que sea irreemplazable, porque eso es lo que va a darnos la oportunidad de continuar con un empleo
dentro de la profesión a la que nos dedicamos. Así de sencillo, pues muy complicado que parezca. Y bueno, hemos aprendido hoy algo interesante. Y si tú aprendiste algo interesante, pues me alegro mucho y te exhorto a que te suscribas en mi podcast y así no te pierdes los próximos episodios y tanto tú como yo seguimos aprendiendo sobre toda esta complejidad de la sociedad, la cultura y la tecnología. Solo me queda decirte gracias, yo soy Bobby, este es mi podcast Pulso Sin Tópico y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharme, suscríbete y nos escuchamos en el próximo. Pulso Sin Tópico, con Bobby Cuba.